El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en un pueblo, vinieron a su encuentro 10 leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían: Jesús, Maestro, ten compasión de nosotros. Al verlos, les dijo: Id a presentaros a los sacerdotes. Y mientras iban de camino, quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos, y se echó por tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Este era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo: ¿No han quedado limpios los 10? ¿Los otros 9, dónde están? ¿No ha vuelto más que este extranjero para dar gloria a Dios? Y le dijo: Levántate, vete, tu fe te ha salvado. Palabra del Señor. Cuando uno se encuentra mal, porque físicamente experimenta que tiene debilidad, con frecuencia va al médico. Y el médico te hace unas pruebas, y de esas pruebas sale un diagnóstico. Padece usted tal enfermedad. Lo difícil a veces no es el diagnóstico, que te diga qué enfermedad tienes. Lo difícil es saber las causas por las que has contraído esa enfermedad. Y es fundamental, porque sin saber las causas no podrás aplicar la medicina preventiva para evitar volver a contraer nuevas enfermedades. El otro día escuchaba un programa de televisión, las declaraciones de un doctor de la selección española de tenis. Me parece que se llamaba doctor Cotorro. Y este doctor hablaba de cómo se les trata a los deportistas de élite con distintos instrumentos para evitar las lesiones que, si no fueran tratados de esa manera, vendrían y las tendrían con más frecuencia. Medicina preventiva para evitar tener enfermedades. El Evangelio de hoy nos habla de una enfermedad que es la enfermedad de la ingratitud, que ha sido una constante en la historia de la humanidad. Posiblemente en nuestra época es más fuerte y más importante esta ingratitud, pero siempre ha existido. Ya en tiempos de Jesús ocurrió que de los 10 leprosos solo uno volvió. Es que no se curaron los 10. Los 10 se curaron, pero solo regresó un samaritano. ¿A qué nos lleva la ingratitud? La ingratitud nos lleva a no valorar lo que tenemos, a ser caprichosos, a ser unos tiranos, porque exigimos constantemente, sin darnos cuenta del esfuerzo que nuestros padres o que la sociedad está haciendo porque tengamos una vida mejor. Si no valoras lo que tienes, por lo tanto, pides constantemente sin darte cuenta de lo que cuesta lo que tienes. Nosotros que vivimos en esta sociedad, que sin lugar a dudas es la sociedad donde ha habido y hay más calidad de vida en la historia de la humanidad. Tienes frío, pones calefacción; tienes calor, pones el aire acondicionado; tienes neveras donde hay alimentos; hay todo tipo de alimentos en función no solo de las estaciones, porque tenemos los invernaderos y porque también la globalización hace que los alimentos de un extremo del mundo vayan a otro con mucha facilidad. En nuestra época, donde lo tenemos aparentemente todo, en el fondo podemos no valorar eso que tenemos. Pero ¿cuál es la raíz de la ingratitud? Porque, como os digo, a veces es fácil hacer un diagnóstico. El médico te hace unas pruebas, unos análisis de sangre: tiene usted hepatitis C. Oiga, doctor, pero ¿cómo he contraído la hepatitis C? ¿Cómo la he cogido? Para evitar volver a contraerla. ¿Dónde está la raíz del problema de la ingratitud? La raíz proviene de una mala aplicación de ese mandamiento primero y fundamental que Jesús y que Dios a lo largo de todo el Antiguo y Nuevo Testamento transmite a su pueblo. Los judíos con frecuencia rezan lo que llaman el Shema. Escucha, Israel, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. Cuando yo
no trato a Dios como quien es, Dios el Señor. Cuando yo quito a Dios de ese lugar y le trato o como un colega o como alguien al que aprovecharme, del que aprovecharme, porque solo voy a Él para pedirle, para sacar, cuando yo no respeto a Dios o cuando vivo sin Dios, entonces tiene lugar esa ingratitud. Porque hay muchas personas que dicen tener fe en Dios, vienen a la iglesia, pero no respetan a Dios, se sirven y utilizan a Dios. Cuando mi religión, mi religiosidad, no está basada en el respeto a Dios, en que Él es el Señor y yo soy la criatura, el siervo, en que Dios tiene derechos y yo tengo deberes, es muy fácil caer en la ingratitud. Y si soy ingrato con Dios, ¿cuántas veces escuchamos a personas que dicen, es que no sé cómo Dios permite esto en mi vida? Cuando todo te iba bien, no venías a darle gracias a Dios. Cuando todo te iba perfecto, Dios no era nadie para ti. En cuanto tienes problemas, vienes a quejarte a Dios. Dios es alguien al que reclamas, pero no es alguien al que amas ni respetas. Por eso, en el fondo, la ingratitud nace de no respetar a Dios. El Antiguo Testamento nos enseña que Dios es el Señor. Y como es el Señor, tiene que ser respetado. Es el que ha creado el mundo, Él tiene derechos, yo tengo deberes. Es verdad que este aspecto del señorío de Dios queda complementado en el Nuevo Testamento con la paternidad de Dios. Dios es mi Padre, me adopta como hijo, me ama. Pero empecemos por el primero, y el primero es, a un solo Dios adorarás y a Él solo darás culto. La Virgen María, que es eslabón entre el Antiguo y Nuevo Testamento, la Virgen María no comprendía los planes de Dios. ¿O es que pensáis que cuando el ángel Gabriel se le aparece y le dice aquello de que el Espíritu Santo la cubrirá con su sombra, ella entendió plenamente lo que el Señor quería transmitirle? Pues no. Pero la Virgen María había sido educada en una fe, la de la fe de sus padres, que decía, fíate de Dios, porque Él es el Señor, tú tienes obligaciones. Y así responde María, he aquí la esclava del Señor. Yo soy tu sierva, Señor, me fío de ti. Y cuando uno le dice esto a Dios, ve la vida con otros ojos, los ojos del agradecimiento, porque cuando tiene salud da gracias por ella, y cuando ha perdido la salud, recuerda que la tuvo, y que la vida es un don de Dios, y que por lo tanto no es algo que te pertenece a ti, que te lo han dado gratuitamente. Cuando ponemos a Dios en el primer lugar, la gratitud nace en nuestro corazón. Cuando quitamos a Dios, o utilizamos a Dios, o nos servimos de Dios, la ingratitud reina en tu corazón y por lo tanto se nota no solo en tu relación con Dios, sino también en tu relación con tu esposo, con tu esposa, con tus padres, con las personas con las que te relacionas. Para ser agradecidos hay que ser en primer lugar realistas, dándole a Dios el lugar que le corresponde. Él es el Señor, Él lo creó todo, Él por amor nos creó a su imagen y semejanza. Por lo tanto, démosle gracias a Dios por todos los dones que tenemos. Y cuando no comprendamos los planes de Dios, simplemente aceptar el misterio. Yo no soy Dios, Él es Dios, me fío de ti, he experimentado que me amas, Señor, me fío de ti. Que el Señor nos ayude. Nos ponemos en pie.